Habíamos quedado entonces en la conclusión de un ensayo. Un ensayo se estructura en introducción, una tesis, desarrollo y una conclusión. En la conclusión se alcanza la meta propuesta, proporciona también al lector la sensación de que la obra está completa, que no ha quedado nada en el aire. Tiene algunas características: realización del propósito indicado en el ensayo. Es aconsejable aludir a la proposición en el párrafo final o a la tesis en el párrafo final. Se caracteriza también por la brevedad y es muy positiva. En el libro que ustedes están utilizando de Floyd Woodward, la conclusión de ese manual cumple esta característica, la brevedad. Es muy breve, es un párrafo creo que tiene la obra. Positiva también es el momento de señalar la solución a la problemática, sugerencias para fabricar buenas conclusiones. Debe prepararla cuidadosamente, no use nuevas ideas a la conclusión, una conclusión para la totalidad de este ensayo. Una vez finalizada la conclusión, podemos probarla con dos preguntas. ¿Alcanza la meta que se ha propuesto? ¿Da la sensación de que el tema ha terminado? Recursos para una conclusión: se puede terminar con una parábola, un buen poema, un pensamiento que recalque el tema, una buena anécdota. Bueno, hay varios recursos para concluir. Y la introducción se deja para el último. Es, es casi lo mismo que acá que un sermón. Lo último que se realiza, del mismo modo como se confeccionan las casas, la fachada es lo último que se realiza. Debe una buena introducción captar la atención, anunciar el tema del cual va a desarrollarse. El ensayo debe ser concisa también. Debe ser congruente con el cuerpo del ensayo. Debe moverse hacia la proposición, ser sencilla, ser clara y ser entendible. La introducción se hace al final. Debe tener la tesis. La tesis se encuentra ahí en la introducción. Se pueden emplear varios recursos: emplear conocimiento poseído del lector, fiestas patrias, la relación del tema a los tiempos, Navidad, las guerras. Puede comenzar con una ilustración, una buena interrogante, la experiencia personal, seleccionar una palabra de la proposición para definirla, clarificarla o ampliar. Esos son algunos recursos para una, una buena introducción. Ya, hemos finalizado esta parte entonces de, de esta clase, y la clase número 3. Por favor, mis estimados hermanos, ¿cuáles son las decisiones preliminares que nosotros debemos tomar en cuenta para comenzar a elaborar y confeccionar un ensayo? Determinar el tema que se tratará, ¿Perfecto? el propósito, hacer un trabajo de investigación que lleva 4 pasos, pero eso no me acuerdo. El Tema, al que va propósito, dirigido, el lector. ¿a quién va dirigido? Claro, el lector. Muy bien. ¿Cuáles son las características de un buen tema? El tema debe ser Específico. específico, claro. Y debe también despertar Debe llamar la atención. la atención o la curiosidad. Uno lee por curiosidad, ¿no? Eso es lo que debe despertar, la curiosidad. ¿De qué tratará esta obra? Cuando me compré el libro, el primer libro que me compré, recuerdo que fue el de Timothy LaHaye, y el título decía: Los cristianos, no, a ver, no temas a la tormenta, porque los cristianos escaparán de toda la tribulación. Y como yo quería saber si los cristianos son arrebatados antes de la gran tribulación, el libro me captó la atención, inmediatamente lo compré. Los cristianos escaparán, este libro necesito, así que lo compré, por el título. Despertó la atención, claro, ahí está, en la introducción.
y la forma en que comenzaba la obra. Entonces debe despertar la curiosidad. Me compré un libro de Wolfgang Pannenberger, algo así el nombre, es un alemán, que fue el asesor de la tesis de Weinegruden. Y me preguntaron, ¿y por qué te estás comprando este libro? Pensó que me iba a descarriar por el hecho de comprar un libro de filosofía de cristianos, son teólogos cristianos de Alemania. Pero algunos piensan que son más inclinados al liberalismo, no tiene nada que ver con el liberalismo tampoco. Lo dije por curiosidad nada más para saber qué es lo que dice la obra. Solamente por eso, por curiosidad intelectual nada más. También la otra obra de la que quiero comprar es la de Jürgen Moltmann, La llegada de Dios, ese otro. Son libros teológicos, pero son de gente alemana. Trabajan temas muy profundos, más sociales, políticos, económicos. Esa es hacer teología, pero con ese énfasis. Por lo menos ellos escriben. Bien, pero debe despertar la curiosidad. ¿Cuáles son los 4 pasos en la investigación del tema de nuestra monografía? Lo primero que se debe hacer es, Hacer un inventario mental, perfecto, y después, ¿qué hay que hacer sobre hacerse ese tema? preguntas del tema, Perfecto, hay que bombardearlo con preguntas. Perfecto, y después, buscar las relaciones que tienen entre sí y muy posteriormente bien, encontrar más información del tema. excelente. Ese es el procedimiento que hay que seguir para la elaboración del ensayo. Muy bien. Y después, ¿qué más hay que hacer con respecto a la información sobre el tema? Buscar información, internet, libro, revista, diario, etc. Por favor, mis queridos hermanos, indíqueme qué es lo que es una tesis en un ensayo. Es una oración gramatical completa. Eso escribí. Perfecto. Una oración gramatical completa, verbo, complemento, tiene sujeto, verbo y predicado. ¿Qué más es una tesis? En ella se expone el tema global que se tratará en el ensayo. Excelente, muy bien. Y es lo más importante del ensayo. Es la raíz del ensayo. Lo que usted se propone. También puede cambiarse por algunas preguntas. Pero todo lo que usted va a comentar en su ensayo se relaciona, se desprende, se fundamenta en la tesis. La tesis entonces es el corazón en el cual usted construye, fundamenta su ensayo. Un libro puede resumirse en una oración gramatical o en algunas oraciones, un párrafo tendría que ser completo solamente aludiendo a la tesis. Se resume todo un libro de 700 páginas únicamente aludiendo a la tesis de su trabajo. Bien. Galería. ¿Cómo se ve con galería? Se ve bien con galería. Perfecto. Entonces ahora vamos a continuar trabajando ¿con qué vamos a trabajar ahora? Clase número 4. Esto es lo que tenemos que ver ahora. Y vamos a avanzar. Bien, tenemos minuto para trabajar. El manuscrito ahora. Vimos introducción y conclusión. ¿Por qué le da tanta atención la vendedora del mercado a la forma en que coloca las frutas? El escritor ha de prestar suma atención a la forma en que presenta el producto de su trabajo, de su pluma, en pleno términos antiguos. El vocablo manuscrito significa libro o papel escrito a mano antes de la invención de la máquina de escribir. Manuscrito queremos decir nuestra obra que todavía no se ha publicado y sobre la cual estamos aún trabajando. Ese es el manuscrito, que todavía no se ha publicado. Existen algunas normas universales que rigen la presentación de un escrito. El tamaño de papel es tamaño carta, en una sola hoja. Los márgenes mínimo de 3 espacios en ambos lados del papel, al igual que en los espacios superiores e inferiores. Aquí los márgenes en el computador siga
los mismos márgenes que están en su computador, nada más, para no hacernos tantos problemas en el primer ensayo. Aunque nuestra obra, nuestro libro indique estos márgenes. Pero los márgenes vamos a utilizar los márgenes del computador. Espacio entre renglones también. Normalmente en todas las instituciones piden doble espacio, porque antiguamente se entregaban estos trabajos en máquinas de escribir o computadores, pero se entregaban físicos. Entonces las correcciones de los profesores iban en medio de esos espacios, por eso que eran a doble espacio. Ahora las correcciones se realizan en las partes laterales del trabajo o un ensayo, un trabajo monográfico, los que trabajan con computador. Pero todos los comentarios están en el margen derecho, en las notas o los comentarios. Pero hasta el día de hoy se sigue utilizando el doble espacio en todos los trabajos. Doble espacio para los ensayos y las monografías. La sangría, usted ya sabe lo que es una sangría. Cada párrafo comienza con una sangría. Que un espacio en blanco siempre en la primera oración. Se deben enumerar las páginas, evidentemente. La página debe ser distinta, es decir, la página 1 no va a llevar el número, va a comenzar de la 2 en adelante, pero la segunda página va a comenzar con el número 2. Todo eso se realiza en el computador. Y se debe guardar una copia. Obviamente, se guarda una copia porque estamos trabajando en el computador y una solamente se envía. Aquí están pensando cuando se trabajaba en máquina de escribir. ¿Qué es lo que ustedes logran apreciar ahí, mis queridos hermanos? No sé, bueno, no se logra ver bien, pero lo que ustedes pueden captar ahí. Pareciera que fuera como la unión de los carros de un tren, una cosa así, ¿o no? Muy bien. Son uniones de carros y vagones de tren. Para nosotros emprender un trabajo, un ensayo, un trabajo monográfico, un escrito, un texto, también necesitamos estos mismos elementos que los trenes necesitan para unir un vagón con el otro. Y la locomotora creo que se llama la que lleva y conduce a, a los demás vagones. Yo creo que sí, ¿cierto? La locomotora creo que se llama. Pero para unir la locomotora con los otros vagones se necesitan estas uniones de los trenes o vagones. Yo no sé cómo se llama. Uniones, no sé. No soy técnico en ese rubro. Si alguien sabe cómo se llama esas uniones, me lo indica, por favor. Pero debe tener algún nombre técnico. En los trabajos, en nuestros escritos, los textos, también necesitamos uniones, o también se le denomina los conectores, con la finalidad de cumplir una característica de los ensayos o de un trabajo escrito, que es la cohesión. Cada párrafo debe estar cohesionado con el otro. La obra, recuerde que el texto es un tejido, así como están todos los hilos unidos para formar una prenda de vestir, así también un texto está internamente interrelacionado, estrechamente relacionado, unos con los otros. Y esta unión, esta relación entre uno y otro, se le denomina la cohesión, están cohesionados. Hay una progresión natural, gradual, natural, suave entre un párrafo y el otro párrafo. Y esto se logra por medio de los conectores. No debe cambiar abruptamente un tema de un párrafo en el siguiente. Un párrafo debe estar cohesionado con el siguiente, conectado con el siguiente. Y esto se logra por medio de los conectores. Porque si no hay relación un párrafo con el otro, ¿qué es lo que ocurre? Es como sufrir un accidente de tránsito, un choque en la carretera. No puedo conducir bien una carretera. Si no hay esta conexión, esta relación entre un párrafo y el otro, es como un puente que está cortado por la mitad. No puedo seguir avanzando. O si sigo avanzando, tengo que dar un salto, o tengo que hacer algunas piruetas, o poner alguna tabla para cruzar al otro lado del puente. Me es dificultoso, no puedo cruzarlo de manera natural. Para eso se requieren los conectores, para un párrafo conectarse con el otro.
Y para esto se utilizan diversos recursos que tienen la finalidad de hilvanar las ideas dentro de dos oraciones, dentro de un párrafo con el siguiente. Son nexos que indican la relación entre las oraciones. Son partículas o expresiones que ayudan a lograr la continuidad en el enlace de dos ideas dentro de un párrafo, o para relacionar un párrafo con los otros. Esos son los conectores. Todo esto son conectores. Yo se lo envié a su correo, ¿verdad? Todos los tienen. Le envié un documento donde se encontraban ejemplos de párrafos y también habían conectores o enlaces de ideas. Me confirman, por favor, si lo recibieron. Si no lo recibieron, tengo que enviárselo de nuevo. Todo lo tienen, ¿verdad? El documento donde están ejemplos de párrafos y conectores, se lo envié en la clase anterior, juntamente con la presentación en PowerPoint. ¿No lo tienen, mis hermanos? Entonces Yo voy a la enviárselo. verdad, yo la verdad no me he fijado, profesor, en el correo. Ya. Hay que abrir el correo y descargar el documento. Se lo voy a enviar de nuevo ahora entonces. Le voy a enviar la presentación y le voy a enviar el Word con los modelos de los A párrafos mí, y a mí me llevó mi hermano Pablo. Está junto con las clases que usted envió, la presentación. excelente. Hay que descargarlo entonces. Hay que descargarlo. Hay que descargar todo. Es muy importante lo que le envié, las presentaciones y el documento de la formación de los párrafos y los conectores, porque lo van a utilizar siempre. Sí, a mí también, profesor. Muy bien. Mire, para que usted vea lo importante que son los conectores, va a ver lo siguiente. Aquí voy a ver la pantalla. Voy a... ¿Dónde está mi pantalla? Se me perdió. Aquí está. Tengo que desenfocar mi fondo. ¿Cómo lo hago? Desenfocar. Efecto de fondo. Ninguno. Ya. Observe, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que tengo aquí? Esto está en la pared. Observe, está todo pegado a la pared. Ahí están. Son conectores. Yo los tengo en la pared, porque cada párrafo que realizo lo voy mirando a la pared. Así de importantes son los conectores. Ahí está, ¿ves? Siempre los tengo en la pared. Ahí está. Son para que vea la importancia de los conectores. Usted debe hacer lo mismo con los conectores. Y todo lo necesario que requiere usted para trabajar. Entonces, usted imprima la hojita de los conectores y lo pega en el lugar donde usted trabaja para hacer sus párrafos. Entonces ahí usted va a mirar, va a armar los párrafos y va a estar mirando la pared y determina qué párrafo o qué conector va a utilizar para conectar un párrafo con los otros. Bien, algunas funciones de los conectores son las siguientes. Añaden ideas al texto. Más aún, todavía más, incluso, aparte, encima, tampoco, asimismo. La resurrección del Señor Jesucristo es muy importante, porque los creyentes van a resucitar cuando Él vuelva por segunda vez. El mismo modo como Él resucitó, también nosotros resucitaremos. Asimismo, no hay, creo que no desarrollé bien el párrafo. La resurrección del Señor Jesucristo es una doctrina muy importante enseñada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La Escritura nos dice que Él resucitó de manera corporal, física y visible en un cuerpo glorificado. Ese es mi primer párrafo. Asimismo, ahí estoy utilizando este conector. Asimismo, voy a comenzar a emplear otro párrafo ahora. Asimismo, los creyentes resucitaremos como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo cuando Él vuelva por segunda vez. Ahí mi segundo párrafo y lo sigo desarrollando después con más ideas. ¿Qué es lo que hice? Conecté mi párrafo con el anterior empleando
ideas que añade con la función de ideas que añaden al texto. Asimismo, es con este conector asimismo. Hay otra función, dan la idea de continuidad del texto. Claro, bueno, también, por supuesto, por otra parte. La doctrina del calvinismo, no, las oscuras enseñanzas del calvinismo, dijo mi doctor Marcelo, son varias. Entre ellas podemos mencionar la doctrina de la expiación, degradada la imagen de Dios y también de la salvación de Jesucristo. También, ahí voy a comenzar otro párrafo ahora. También otra de las enseñanzas oscuras del calvinismo tiene relación con la doctrina muy importante de la predestinación. Ahí lo sigo desarrollando. Unido al párrafo anterior por medio de un conector que dan idea de continuidad. Hay otros conectores que ordenan en primer lugar, en segundo lugar, por una parte, por otra parte, finalmente, en primer lugar. La resurrección, hablamos de los dones espirituales. Los dones espirituales en las Sagradas Escrituras son varios. En primer lugar, podemos hablar acerca de los dones espirituales que cumplen la función de darles capacidades ministeriales a los miembros de la iglesia. Entre estos se encuentran el de presidir, el de misericordia, el de repartir, entre otros. No, tiene que cambiar ahí. Los dones espirituales en las Sagradas Escrituras son varios. En primer lugar, podemos mencionar a los dones espirituales que cumplen la función de la administración de la iglesia. En segundo lugar, los dones espirituales que son extraordinarios dentro de una congregación, como son la lengua, profecía, interpretación de lengua, entre otros. Bueno, hasta ahí que, con primer lugar y segundo lugar, podemos ordenar los párrafos de esa forma, con los que ordenan. Incluyen otras ideas, por ejemplo, así pongamos el caso en concreto. Da la idea de causalidad, pues, entonces, en consecuencia, por lo tanto, muestran oposición. Por el contrario, así y todo, aún así, cierra la idea. En fin, finalmente, por fin, en definitiva, en último término. Eso es lo más probable que se utilice para concluir un capítulo o concluir el ensayo. Hacen equivalente dos ideas, es decir, esto es, o sea, vale decir. Todo eso son conectores para cumplir el requisito de la cohesión dentro de un párrafo o dentro de un texto, dentro de un capítulo. Todos estos elementos usted lo va a utilizar para confeccionar sus párrafos, de acuerdo al que necesite, de acuerdo a las circunstancias, a la necesidad de su trabajo. ¿Se entendió esto, mis hermanos, verdad? De los conectores, de la función de las ideas de enlace. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Alguien? Todo, ¿verdad? Muy bien. Sigamos entonces. Más ejemplos de conectores. Los que indican sucesión de la misma idea al principio, en segundo lugar, a continuación, por último. Las que indican limitación, pero no obstante, con todo, sin embargo. Las que indican exclusión, por el contrario, antes bien. Las que indican concesión, derecho a, bien, bien otros. Los que indican consecuencia, por tanto, pues, luego, por consiguiente. Los que indican continuidad, pues bien, ahora bien, además, por otra parte, como decíamos. Bien, esos son varios conectores que nosotros podemos utilizar. Son herramientas muy prácticas para confeccionar nuestros párrafos. La redacción del cuerpo ahora. Vamos a redactar el cuerpo de nuestro ensayo. La necesidad de comenzar. El primer borrador, seguir los puntos principales de nuestro borrador. Recuerde que tenemos un bosquejo. Nosotros vamos a comenzar a escribir.
y vamos a escribir en función de nuestro bosquejo. Nuestro bosquejo es nuestra ruta, nuestra guía, es nuestro mapa, el que nos va a orientar, pero el bosquejo no es estático, no es una camisa de fuerza, es dinámico, es mutable, evoluciona, se pueden agregar nuevos puntos, se eliminan otros puntos, pero seguimos más o menos la orientación que nos da nuestro bosquejo. Entonces debe seguir las ideas y los puntos principales de nuestro bosquejo. Para eso usted tiene un bosquejo, para seguirlo. Dejar la introducción para más tarde. Recuerden, la introducción es lo último que se realiza. No intentar la perfección en este borrador, porque nadie escribe en su borrador buscando la perfección. Usted simplemente escriba. Mario Vargas Llosa escribía 800 páginas y en su borrador. Y después, cuando llegaba el momento de revisar el borrador, lo disminuía a 700, a 600 páginas. Esa era su metodología de trabajo. Un borrador con muchas palabras, porque no buscaba la perfección, pero después había otro procedimiento en sus escritos, y esto consistía en pulir, en podar, en corregir, en articular las ideas, en eliminar lo accesorio, conservar lo fundamental. Y lo leía una y mil veces, y cientos de veces, porque no intentaba buscar Mario Vargas Llosa la perfección en el borrador. No se debe buscar la perfección en el borrador, solamente escriba, vierta todas las ideas en el borrador. Es el procedimiento, por lo menos, de Mario Vargas Llosa. Había otro escritor que, ¿cómo se llamaba este autor de Rayuela? Julio Cortázar. Julio Cortázar escribía, pero no había ninguna planificación, escribía nada más. Yo leí el libro de Rayuela de Julio Cortázar, me pareció que me estaba tomando el pelo Julio Cortázar. Me está bromeando, decía. Cuando yo estaba leyendo el libro, me dije, me está bromeando este hombre. ¿Por qué escribe así? Bueno, después supe por qué escribía así, porque él escribía, le salía naturalmente, pareciera que la obra ya estaba hecha, decía él, y él simplemente escribía lo que ya estaba elaborado previamente. No es que era espontáneo, sino que estaba en su mente la obra y luego él escribía, pero no hacía este proceso de la corrección, y esto a Mario Vargas Llosa le producía una sensación incómoda, porque él escribía de otra forma. Él primero un borrador y después lo pulía, lo podaba. En el primer borrador no busque la perfección. Poner punto y aparte al terminar el desarrollo de unas ideas. Es decir, poner punto y aparte cuando ha concluido el párrafo. Luego se debe revisar. Después, dejar que se enfríe el borrador. Bueno, hay que dejar enfriar el borrador el tiempo que dispongamos, porque aquí en esta clase de redacción y elaboración de monografías, de una semana a la otra ya tienen que entregar un ensayo, por lo tanto, aquí no van a enfriar mucho el borrador. Pero los consejos generales es que se enfríe, algunos proponen un año más o menos que la obra se enfríe. Gabriel García Márquez esperaba un año que se enfriara su obra y después comenzaba él a revisar. Se había desprendido de su obra, porque si revisaba una vez finalizado el último párrafo, la conclusión de su trabajo, no iba a ser tan riguroso en revisar. Pero cuando pensaba revisar, él decía, si no le quitaba su obra, él podría estar revisando infinitamente su trabajo. Aquí hay que ser muy meticuloso en esta parte. Debe enfriarse el trabajo, después debe tacharse sin misericordia. Todo lo malo debe tacharse, debe cambiarse, corregirse. Como estamos trabajando con el computador, entonces aquí borramos y cambiamos. El procedimiento, por lo menos que sigo para entregar los trabajos, es primero pasar todo al computador, después revisar unas 5 veces en el computador, cambiar todo lo que encuentro en el computador, después imprimo y después le doy una lectura, corrijo, lo paso al computador, imprimo otra vez, vuelvo a leer, vuelvo a corregir, a anotar,
cambiar, hacer algunas notas, comentarios, incluirla luego en el computador, volver a imprimir, volver a leer otra vez, cambiar, buscar las erratas, algunas oraciones que no se entienden, corregir las oraciones, volver a ingresarlo al computador y volver a imprimir otra vez, y así es el procedimiento. Eh, Mi esposa a veces me ayuda, lo entrego a otra persona para que me ayude a leerlo también, me entrega las sugerencias, incluyo las sugerencias, lo incluyo al computador, imprimo, vuelvo a corregir otra vez, lo vuelvo a leer, y así. Y lleva harto tiempo hacer ese trabajo, varias veces. Hay que ocupar harto, si alguien trabaja con papel, impresora, se gasta mucho papel y mucha tinta para entregar un buen trabajo. Pero hay que leer muchas veces, hartas veces, y corregir muchas veces. Porque es sorprendente, en la primera corrección, uno cree que corrigió bien, pero después, cuando corrige por segunda vez, nuevamente, se pasaron algunos errores que no lo vio la primera vez. Y así, en la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima. En la décima corrección usted todavía sigue encontrando errores. Aunque lo lea en voz alta, se siguen encontrando errores. Por eso hay que corregir todas las veces que uno pueda para entregar un trabajo. Rehacer lo deficiente. En el proceso de la revisión, emplear el oído como juez. Debe leerse en voz alta, no en voz baja, en voz alta y con paciencia, lento, porque si lee rápido, como uno lee un libro, no se puede leer así porque se van a pasar muchas ideas. Además que en este proceso de la lectura, a veces uno se desconcentra, y en ese proceso de desconcentración, en ese lapso de desconcentración, no mira bien los errores ortográficos y lo pasa por alto. Y eso después se detecta en las otras correcciones. Se debe leer en voz alta en el proceso de la corrección. Bueno, ahí están entonces los distintos pasos para la redacción del cuerpo. Se debe comenzar. Luego, el primer borrador. En el primer borrador se sigue el bosquejo, por eso preparamos un bosquejo. Dejar la introducción al final. No intentar la perfección. Poner el punto de aparte cuando terminan las ideas. Y después dejar enfriar por un momento y después comenzar a corregir. Y cuando comience el proceso de corregir, tachar sin misericordia, emplear el oído como juez. Revisar todas las veces que sean necesarios. Así es el proceso. Revisar todas las veces que sean necesarios. Incluso libros que se han publicado de buenas editoriales, uno puede encontrar ratas de la Verbo Divina. Imagínense, hermano, si en esas editoriales de alto nivel académico y teológico, de Sígueme, editorial Verbo Divino, y otras editoriales, uno encuentra erratas, imagínense, en nosotros también vamos a encontrar muchas erratas. Las características de una redacción. ¿Cuáles son las características de una buena redacción? Una buena redacción se caracteriza por la sencillez. Debe ser espontánea, sin amaneramiento ni artificios. Que sea sencilla y clara, porque quiere comunicar. Los artificios, las palabras confusas, altisonantes, van a producir ruidos. Por eso debe ser sencilla. Además que usted quiere comunicar, que en el ensayo se comunica, se informa. No se pretende alcanzar no es una literatura lo que está escribiendo. La literatura se caracteriza por la ficción y la estética. Jorge Luis Borges intentaba buscar esto. Mario Vargas Llosa, cuando habla acerca de Jorge Luis Borges, dice rayando las obras de Borges, rayando en la perfección. Es decir, esa obra más perfecta no podía ser. No le faltaba nada en cuanto a la redacción. Lo que hacía Jorge Luis Borges cuando escribía
y llegaba el momento de la corrección, él tiraba líneas sobre un sustantivo y luego ponía en todas esas líneas, en todas esas flechas, los adjetivos más exactos o lo que sonara mucho mejor para ese sustantivo en particular. Así de meticuloso era Jorge Luis Borges al momento de corregir. Por eso Mario Vargas Llosa dice, las obras de Borges, por lo menos las primeras, rayan en la perfección. Todos los que tienen bibliotecas en el continente latinoamericano, de los que se han hecho reportajes, en todas esas bibliotecas, todos los lectores, hay obras de Jorge Luis Borges. Si está en esa obra de Jorge Luis Borges, algo está diciendo ahí. Es decir, un escritor muy importante del siglo XX. Pero por eso, por la rigurosidad en cuanto a escribir. Pero eso es lo que quería hacer él. Algunas obras no se entienden y algunos han confesado, no entiendo qué quiso decir con esto. Porque sus obras son estéticas. Él intenta buscar la estética. En cambio, los ensayos se intenta otra cosa diferente, es comunicar, informar, expresar y vertir nuestras ideas. Por eso debe ser sencilla, que se entienda. Debe ser clara también, sin ambigüedades, sin oscurantismos que afecten la expresión. Debe ser precisa, debe ser concreta, sin palabras innecesarias, superfluas. El pensamiento debe ser conciso. En el momento de la corrección, las palabras innecesarias se deben podar, es lo que hacía Mario Vargas Llosa. Todos los pensamientos que son intrusos y que no contribuyen a la claridad de la obra deben eliminarse en el proceso de la corrección. Debe ser original, evitando ser copia de otro, en el modo de decir de Fonseca, Socorro Fonseca, en nombre del autor. Comunicación oral y escrita es el libro de Socorro Fonseca. Es una chilena. Bien, vamos a escribir ahora dinámicamente. ¿Cómo se logra escribir dinámicamente? Alguien hizo una pregunta, me parece mucho aquí, tengo en el chat. Sin importancia superfluas. Son triviales, que no tienen ningún sentido. Son irrelevantes, esa es la idea superfluas. El escritor que desea comunicar por escrito el Evangelio comprende que su tema es incomparable, pero no lo va a lograr o no logrará el resultado deseado si lo presenta con un estilo muerto. Ningún futbolista famoso nació siendo estrella, ni se convirtió en campeón en su primer partido, sino que tuvo que someterse a la disciplina de un entrenamiento riguroso durante muchísimas horas. Llegó a la cumbre gracias a la perseverancia. Las características de la reacción es disciplina, disciplina intelectual, esfuerzo intelectual, concentración, perseverancia y mucho trabajo. Debe trabajar mucho. El buen escritor no puede desarrollar un buen estilo con menos esfuerzo. Demanda sacrificios. El escritor que no pase horas agotadoras forjando ideas, revisando, probando, no va a llegar a redactar con un estilo cautivador. Estudia también las recomendaciones que hacen las personas que dominan la materia y lee asiduamente buena literatura a fin de familiarizarse con el estilo de los grandes maestros. Esto es lo que recomienda Mario Vargas Llosa en un discurso que dio por ahí por el año 1991 en una universidad de Lima, en Perú. Se debe leer la literatura para lograr una precisión en la comunicación que uno desee expresar. Mejora el vocabulario, mejora también la forma de expresar. Con mejores matices, es decir, un mejor comunicador en cuanto a la escritura, mientras más literatura lea. Cuando habla acerca de literatura es la ficción y que busca la estética. Bueno, Mario Vargas Llosa no solamente buscaba eso, la ficción, la estética y la entretención, él buscaba mucho más todavía, que era una reflexión política y social en toda América Latina. Para lograr un estilo dinámico se necesitan ciertas ideas que se deben tener en cuenta para evitar cometer estos errores. Y estos son evitar las construcciones con el verbo haber, para lograr mayor dinamismo. Ejemplos.
Hay 20 miembros en la iglesia. Este verbo haber se debe eliminar. Es un verbo enemigo que nosotros vamos a evitar invitarlo a nuestra redacción. El verbo haber se debe eliminar. Por lo tanto, hay que escribir de otra forma. 20 miembros forman la iglesia. Ahí se puede corregir. Se corrigió para lograr el dinamismo en la redacción. Hay muchos pastores que dedican poco tiempo a la oración. Otra vez volvió a aparecer el verbo ahí. A ver, ese verbo nuestro es, es, no es bienvenido a nuestra redacción. Así lo debe considerar. No es un bienvenido, no es un buen amigo. Hay que mantenerlo a distancia. El verbo haber. Debe incomodarle a usted el verbo haber cuando lo lleva a su redacción. Se puede utilizar, pero no debe abusarse. La idea acá es que se usa tantas veces que la redacción se vuelve pobre. Por lo tanto, hay que hacer la redacción un poco más dinámica y evitar las construcciones con el verbo haber. Por lo tanto, se puede cambiar. Muchos pastores dedican poco tiempo a la oración. Ahí se mejora mucho mejor la redacción. Otro ejemplo de una frase vacía en que se utiliza la forma del verbo haber. Había pecado en su vida. Había pecado. Otra vez apareció el verbo haber ahí. Hay que cambiarlo. Para darle mayor vitalidad al estilo podría cambiarse de la siguiente forma. El pecado supuraba en el alma del hombre. Se puede cambiar. El verbo haber se debe evitar o eliminar y cambiar o reelaborar la palabra. Reelaborarla por otra, cambiarla por otra. En el proceso de la corrección, usted va a eliminar muchos verbos haber que va a encontrar en su primer borrador. En el proceso de la corrección, esto es lo que se hace. Eliminar todas las palabras con el verbo haber. Vamos a emplear los siguientes o realizar los siguientes ejercicios. Redacte otra vez las oraciones siguientes de manera que el estilo sea más dinámico. Hay 3 hábitos que se deben vencer para lograr un estilo más eficaz. Por favor, mis queridos hermanos, cambie esta oración eliminando el verbo haber. La oración número 1. Puede ser, existen 3 hábitos que se deben vencer para lograr un estilo más eficaz. Ahí eliminó el verbo haber, perfecto. No sé, ¿alguien más? Tres son los hábitos que se deben vencer para lograr un estilo más eficaz. Excelente, muy bien. Hay una historia acerca de un estudiante que ignoraba todo lo concerniente a Bakú. El verbo haber, ahí hay que eliminarlo, hay que cambiarlo por otro. Por favor, cambiemos esa oración, la segunda oración ahora. Tenemos una historia acerca de un estudiante que ignoraba todo lo concerniente a Bakú. Perfecto. Bueno, utilizamos un verbo que también hay que eliminarse más adelante, el verbo tener. Contaremos una historia, puede ser, contaremos una historia acerca de un estudiante. Ahí se puede eliminar el verbo haber. Perfecto. El verbo haber, entonces, mis hermanos, el verbo haber es un huésped, no, ¿sí? Un huésped no bienvenido. No es un verbo amistoso, un verbo que hay que tratar de evitar en nuestra redacción. No llama la atención también, otro recurso para eliminar o para mejorar, hacer más dinámico nuestra redacción, no se debe llamar la atención con opiniones personales, porque mina la fuerza de la declaración. La frase Cristo viene pronto tiene más fuerza positiva que la frase yo creo que Cristo viene pronto. Es un ensayo, estamos escribiendo un ensayo. ¿Y qué es lo que es un ensayo? Es un escrito con las opiniones personales. Se sobreentiende entonces que lo que yo estoy escribiendo allí son mis opiniones personales. Por lo tanto, ¿por qué voy a decir creo que Cristo viene pronto si el que está escribiendo es precisamente lo que piensa? Por lo tanto, no tiene que
sobreenfatizar ni aludir con opiniones personales. En un ensayo usted no va a emplear esta frase entonces que alude a opiniones personales. ¿Cuáles son estos ejemplos? Me parece a mí que hay un error con esta doctrina calvinista. Son sus opiniones personales. Es decir, la doctrina calvinista es como dice el autor, es oscura. Opino que, opino que los dones espirituales están vigentes. Eso es su ensayo, por lo tanto, su ensayo es una opinión, por lo tanto, no hay que indicar que es una opinión, no hay que llamar la atención con opiniones personales. A mi parecer, yo creo, en una conversación, en un discurso, puedo utilizar estas expresiones, porque no es lo mismo un discurso, una conversación, una cátedra, una exposición que un escrito, es diferente. Yo creo, en ningún momento convencerá con la misma fuerza que lo haría sin ellas. Vamos a redactar otra vez las oraciones siguientes. Creo que todos los seguidores de Cristo debemos leer más la Biblia. Hay que cambiar entonces esa oración para hacerla más dinámica. ¿De qué manera la podemos cambiar? Los Los seguidores seguidores de de Cristo, Cristo deben leer más la Biblia. Perfecto, muy bien. Eliminando las opiniones personales. Excelente. Ya está claro este punto. Eliminar las referencias al lector. Otro recurso necesario para lograr el dinamismo. Es una costumbre anticuada, querido lector. Piensa en esta verdad. Aunque yo todavía lo encuentro en algunos artículos y algunos libros de estos que venden, que usted encuentra en las librerías, de una sección más, ¿cómo podríamos decir? Más popular, podríamos decir, o personas que no tienen tanta experiencia en la escritura, repiten este recurso. Querido lector, considere lo que estoy diciendo, amigo lector, esas expresiones ya no se utilizan actualmente. La literatura contemporánea la evita, las revistas serias, los periódicos, los libros modernos no emplean, aunque todavía usted lo va a encontrar, pero ese recurso es anticuado y ya no se usa. El autor de hoy escribe consciente de que si hace bien su trabajo, el lector va a meditar en lo que lee, por lo tanto, no hay necesidad de indicar, querido lector, considera esta verdad, amigo lector, a ti te digo lector, esas expresiones no se deben utilizar en el ensayo. Evitar el uso del gerundio. Para evitar el uso del gerundio, las palabras terminadas en ando, endo, son gerundios. Eliminar por completo la construcción de estar juntamente con el gerundio de otros verbos se puede eliminar. Por ejemplo, está teniendo, ahí tenemos el gerundio, teniendo, está teniendo, ya son dos verbos, un verbo está, no se debe utilizar, teniendo se forma el gerundio, dificultades con la suegra. Mucho más castizo y más vigoroso decir, tiene problemas con la suegra. ¿Qué más? Llevó el libro conteniendo mucha poesía. Ahí tenemos un gerundio. Las palabras terminadas endo, ando, son gerundios y se deben evitar el uso de estos gerundios. Se puede cambiar entonces, llevó el libro que contenía mucha poesía. Este proceso de cambiar ocurre en el momento en que nosotros revisamos. En el momento de la revisión buscamos las palabras o los verbos haber, la referencia al lector, las opiniones personales, todos los gerundios y vamos a tratar de cambiarlos todos en el proceso de la revisión. Más ejercicio. A mi manera de pensar, debemos tener más cuidado para mejorar las relaciones con nuestros superiores. Por favor, mis queridos hermanos, cambie esa primera oración, porque hace referencias personales o llama la atención con opiniones personales. debemos tener más cuidado para mejorar las relaciones con nuestros superiores. Perfecto. Sencillo. Tú que estás leyendo estas palabras, debes decidirte ahora mismo. ¿Cómo lo podemos cambiar?
Debes decidirte ahora mismo. Muy bien, perfecto. Ahora tenemos un gerundio. Está progresando Felipe la redacción de su ensayo sobre los tiempos de Habacuc. Ahí tenemos un verbo está y se ha producido un gerundio. Debemos eliminar el gerundio. Felipe progresa en la redacción de su ensayo sobre los tiempos de Habacuc. Excelente, perfecto. Se puede hacer, ¿ves? Mis hermanos, se puede hacer. Es posible mejorar la redacción, hacerla más dinámica, más viva, hacerla más castiza, hacerla más rica, que no sea pobre, sino que sea una obra de calidad en cuanto a la redacción. Llevó una caja conteniendo sus efectos personales. ¿Cuál es el problema acá con esto? El gerundio. ¿Llevó? ¿Ya? Muy bien. Mejore la oración, por favor, hermana Ana, eliminando el gerundio. Una caja conteniendo sus defectos personales. Y la palabrita con la cual tenemos problema es conteniendo, que es un gerundio. Los gerundios son las palabras terminadas ando y endo. Llevó. Personales. Los hermanos, por favor, todos La colaborando. caja, la caja contiene sus efectos personales. Llevó una caja que contiene sus efectos personales y eliminamos el gerundio. Perfecto. Eso es lo que se debe hacer. Las palabras terminadas ando y endo se deben eliminar de nuestra redacción. Y así usted lo hace la redacción un poco más dinámica. Eliminar las palabras fáciles también, para hacer más dinámica y mucho mejor el estilo, para mejorar el estilo de la escritura. Los verbos fáciles, que no deben estar presentes en nuestra redacción. ¿A dónde me fui aquí? Me fui al principio, ¿no? Deben estar el 12. Adelante. Ya. Vamos a rápido aquí. Creo que podría hacerlo de este modo. Ahí sí. Ah, muy bien, ahí está. Ya. Eliminar el uso de palabras fáciles. ¿Cuáles son las palabras fáciles? Ser, el verbo ser, es una palabra fácil. Estar es otra palabra fácil. Encontrarse, otra palabra fácil. Tener, decir, hacer, van al frente de este grupo. Las que encabezan las palabras fáciles son ser, estar, encontrarse, tener, decir y hacer. Son palabritas, ¿cómo le podríamos decir? En la redacción, las que provocan ruidos. No hay que hacer mucho ruido. Evitar los ruidos en la redacción. Y si usted abusa de estos verbos y de estas palabras fáciles, va a ser un tedio, va a ser un desagrado, va a ser una intolerancia, va a producir un ruido, va a ser chocante para el lector que está acostumbrado a leer algún texto. Estas palabras deben cambiarse por otras, más precisas. Muy bien, hermana Carolina, tiene que retirarse la hermana Carolina. De modo, de todas formas esto queda grabado. Pero estas palabras deben volverse un poco más precisas. Otras palabras fáciles que llegan a ser imprecisas son cosa. Esta es la palabra campeona de las palabras imprecisas y que se ha vaciado de sentido, que no significa nada. Cosa. Esa cosa. Eh, Hay varias cosas que se requieren hacer. No, esas palabras no dicen nada. Algo, esto, todo. Estas palabras deben cambiarse por otras que Profesor, sean mucho más precisas. Sí, hermano Boris. esta, eh, entre comillas, prohibiciones de estas palabras podrían tener validez, por ejemplo, si el autor cita a otro autor que sí usó estas palabras. Sí, claro, O claro que sea, sí. podría tomarse como una excusa para no contarle el ruido que se está haciendo. Porque Sí, no por es supuesto. no es una responsabilidad de él, sino que del autor que está citando.
Exacto. Todo eso depende cómo cites. Si cite, después vamos a ver las citas, cuando lleguemos al momento de la monografía. Ahí vamos a ver distintas citas. Pueden ser alguna parafraseada, de resumen, y otras textuales. Ya. Tenemos que desarraigar tales vocablos de nuestra prosa para poner en su lugar lo que impartan color y elegancia. Redacte otra vez las oraciones siguientes de manera que el estilo sea más dinámico. Recuerde que la escritura quiere alcanzar la precisión, la comunicación efectiva, dinámica. Por lo tanto, vamos a confeccionar estas oraciones que sean mucho más precisas, que comuniquen y que no se caracterice por la vaguedad. Aquí no se sabe de qué está hablando. Esa cosa es fácil, esa cosa es algo fácil. Impresionante, no dice nada esa oración. Por lo tanto, hay que precisarla. Por favor, mis queridos hermanos, precise y indique de qué está hablando en esa oración. Esa cosa es algo fácil. Porque aquí en la escritura no hay un contexto. Si lo dice en un contexto en la calle, por ejemplo, se va a entender porque hay un contexto, pero en la escritura no hay ningún contexto. Hay que precisar entonces las palabras. Puede ser esa actividad, es algo fácil, o Muy, es que yo creo que depende, profesor, del contexto de lo que se está hablando. Que una esa cosa actividad. puede ser, sí, o sea, una cosa puede ser una actividad, puede ser un objeto, puede ser, o sea, bueno, en fin, Y la escritura tiene que caracterizarse por la precisión. Por lo tanto, hay que precisar de qué estamos hablando. Aquí el tema es fácil. Aquí el tema es fácil. Muy bien. El manejar es una actividad sencilla, fácil. Entonces ahí cambié cosa por algo. Hay que eliminar cosa y algo. Y hay que lograr la precisión. El jugar a la pelota es un ejercicio muy fácil. Bien, ahí lo cambié. Hay que lograr la precisión, hay que comunicar. Ellos estaban experimentando grandes problemas. Aquí tenemos el verbo estar y un gerundio también. Tenemos el verbo estar y un gerundio. Por lo tanto, hay que cambiarlo aquí. La segunda oración. Ellos experimentaban grandes problemas. Ellos experimentaban grandes problemas. Excelente. Ellos sufrían graves problemas. Ellos navegaban en un mar de angustias y problemas. Bueno, ahí usted va a cambiar como sea, pero tratar de expresar lo que ellos estaban experimentando. Cambió entonces el verbo estar y eliminó el gerundio. Tercera oración. Los pobres siguen siendo azotados por los vientos. Otra vez nos encontramos con un gerundio. Hay que eliminar el gerundio. los pobres continúan siendo azotados por los vientos. Excelente. Muy bien. Así mejoró entonces la redacción en su ensayo. Esto es lo que usted debe realizar en un ensayo para escribir de manera elegante, sencilla, con precisión, de manera dinámica y que no produzca ruido. Todo lo que estamos realizando nosotros actualmente con todas estas sugerencias para mejorar el estilo es para evitar producir ruido y que la redacción y el ensayo comunique, sea efectivo, sea dinámico, sea elegante y comunique efectivamente. Eso es lo que se intenta alcanzar. Muy bien.